salud, educación, familia, temas de interés, actualidad. Esperanza TV Panamá presenta Seminarios de Actualidad. Buenos días, amigos. Esta mañana es una bendición estar con ustedes. Mi nombre es Demetrio Aguilar, pastor de la Iglesia Adventista y presidente de la Misión Andes Metro. Y esta reflexión administrativa tiene por título Responsabilidad sin espiritualidad. En este momento es importante el tiempo que vivimos, nosotros poder ver realmente que es necesario tener una administración sabia, que no solamente se da en el hogar, sino en cada aspecto de nuestra vida. Una cita para empezar esta reflexión está en 1 Corintios 4, 1 y 2, que dice: así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hace muchos años, en el siglo pasado, una experiencia que quizás todos conocen y saben, a las 2 de la mañana, 2:20 de la mañana, el 15 de abril del año 1912, ocurrió el hundimiento del Titanic. Se han hecho investigaciones sobre este aspecto en el fondo del mar y hay algunas preguntas, unas conclusiones que podemos hacer con respecto a esta situación. La culpa podría atribuirse a una serie de coincidencias fatales nacidas de la arrogancia, la falta de diligencia y la imprevisión. Dice acá: nunca se efectuó la simulación de emergencia que debería haberse tenido lugar en el puerto de Queenstown. No contaban con recursos elementales como binoculares y la investigación habla de que hubo 6 avisos de que el lugar estaba lleno de témpanos de hielo y finalmente sabemos la historia cómo terminó esto. En gestión administrativa, la delegación de la autoridad lleva asignada la responsabilidad correspondiente a la autoridad delegada. Los derechos tienen que ser acompañados de obligaciones y metas concretas. Hay un pensamiento muy importante que dice: la autoridad sin responsabilidad es el principio del fin de toda organización y de abusos totalmente incontrolados. Para ese contexto administrativo hay una historia muy conocida, en el momento que tengo para reflexionar. Siempre fue el plan de Dios dirigir y administrar su iglesia en la antigüedad a través de lo que era una teocracia, donde Dios directamente dirigía a través del sistema de los jueces, pero más adelante, en el tiempo de Samuel, los ancianos pidieron rey. Y el texto dice que ellos se acercaron a Samuel para pedirle un rey que los juzgara conforme a las costumbres de todas las naciones. Otro concepto con respecto a lo que es dirección dice: la dirección se encarga de orientar, comunicar, capacitar, motivar al recurso humano de la empresa para que desempeñe efectivamente con entusiasmo, confianza su trabajo y contribuir así al logro de los objetivos de la empresa. Es un concepto, hay muchos libros que hablan sobre liderazgo, pero esto es un concepto extraído de uno de esos libros que hablan acerca de lo que es dirección administrativa. Tenemos un contexto de la historia que vamos a ver, tomando decisiones en el tiempo de la guerra de los filisteos con el pueblo de Dios. Vemos que se levanta a Saúl para ser el rey, está en plena batalla. Y aquí vemos el primer concepto, la primera situación que pasa con el rey. La impaciencia en una administración no se puede dar. ¿Por qué? Saben ustedes que no le correspondía al rey Saúl ofrecer el holocausto. Esperaron varios días y finalmente el rey tomó autoridad y ofreció el holocausto. Cuando Samuel llega, en el 1 Samuel 13 dice: entonces Samuel dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Otro concepto, el voto apresurado. Administradores que escuchan igualmente en las iglesias, en la casa, la toma de decisiones importantes en una administración. En este caso vemos a un rey que tiene la corona, tiene la autoridad, pero toma una decisión solitaria. Están en guerra y pone al pueblo a ayunar en plena batalla. El resultado fue que cuando terminaron la batalla, el pueblo se arroja sobre el botín
y comen animal con sangre. Ahí vemos el texto, dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros, los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Voto apresurado. Hay una cita en el manual de iglesia en la página 14, la revisión año 2015 dice, cada miembro de la iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella. La iglesia elige a los dirigentes de las asociaciones locales, los delegados elegidos por las asociaciones locales eligen a los dirigentes de las uniones, los delegados elegidos por las uniones eligen a los dirigentes de la asociación general. Con este sistema, toda asociación, institución, iglesia e individuo, sea directamente o por medio de su representante, tiene voz en la elección de los hombres que llevan las responsabilidades principales en la asociación general. Un sistema como nuestra iglesia es una gran bendición. Todos pueden participar. Otro concepto en esta escalera del descenso de este administrador o de este rey es la desobediencia. Ustedes conocen la historia cuando Dios le dice mata a Gad y todo lo que tiene. Lamentablemente Samuel no obedece completamente la orden de Dios y hay un resultado. Dice en 1 Samuel 15:11, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Otro concepto importante, contritar al Espíritu Santo. La cita está en 1 Samuel 16:14, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hasta este nivel podemos ver que el rey mantiene la corona. Es el dirigente, es el administrador. Pero hasta este momento el Espíritu Santo se aparta de él. Ahora, otro concepto importante acá que vemos nosotros es la envidia. ¿Saben ustedes la guerra del pequeñito en el monte, en el valle de Elá? El gigante va a confrontar al pueblo de Dios. Lamentablemente, hay una batalla. Saúl no da respuesta inmediata como administrador a esa situación, pero Dios manda a un joven llamado David, cual vence al gigante. Cuando regresaron de la victoria, las mujeres comenzaron a cantar y a decir, Saúl hirió a miles y David a 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles, no les falta más que el reino. En la administración de Dios no hay lugar para la envidia, todos pueden participar. Un concepto muy importante en Éxodo 24, 9, 13 y 14 dice, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos. Vemos una administración que comparte el liderazgo. Otro concepto dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte. Vemos siempre la formación del líder en la administración que comparte el liderazgo. Versículo 14, dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asunto acuda con ellos. Concepto importante, en la administración de Dios no hay lugar para la envidia, todos pueden participar. Un concepto que lo encontramos en el reglamento de nuestra división, página 11, dice, la Asociación General lleva a cabo muchos de sus trabajos a través de las divisiones, las cuales a su vez se componen de uniones, asociaciones, uniones, misiones en determinadas partes del mundo. Cada división de la Asociación General está autorizada para llevar a cabo la responsabilidad en el territorio que se le ha asignado a actuar en completa armonía con la Constitución y estatutos de la Asociación General. Otro concepto, homicidio. Vemos realmente la escalera descendente de Saúl. Impaciencia, votos apresurados, desobediencia, contrita al Espíritu Santo, envidia y ahora el homicidio. ¿Saben? El texto bíblico dice en 1 Samuel 22, 18, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Interesante cómo va el descenso acá. Hay un término que se usa mucho en el liderazgo que tiene que ver con la procrastinación, que tiene que ver con la dilatación de cuando usted va a hacer algo y lo dilata, se convierte en una crisis. Todos los días los administradores toman decisiones. Todos los días los administradores tienen que tomar el rumbo de la administración que dirigen. No puede dilatar, porque si usted dilata, hay un proceso que se convierte en una crisis más adelante. Dos conceptos más, adivinación. Es interesante mirar cómo un líder va decayendo en su administración. Entonces Samuel dice acá, 1 Samuel 28:7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Un concepto importante, muy claro para los administradores presentes y para usted que escucha ahí en la televisión, no se puede administrar adivinando. No se puede administrar adivinando.
¿Qué se necesita para tener una administración productiva, sabia, que glorifique el nombre de Dios? Hay que tener objetivos. 2, hay que tener una visión. 3, hay que tener una misión. 4, hay que tener valores. 5, hay que tener una estrategia. 6, hay que tener un programa. 7, tenemos recursos. Y yo le digo algo, el mejor recurso que tiene Dios para hacer su obra somos nosotros. Trabajo en equipo y evaluación. Hay que evaluar el proceso de la administración en todo momento y en todo lugar. Eso se aplica no solamente a una administración, una empresa, sino solamente en mi hogar, en mi matrimonio, en la educación, en cualquier aspecto de la vida. Es importante la evaluación. Finalmente, el suicidio. Dice 1 Samuel 31:4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. La pregunta es, ¿autogestión o autodestrucción? Un concepto muy importante para tomar en cuenta. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 211, dice, este es el plan de Satanás, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición después de la duda hacia la Sagrada Escritura y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los ha engañado, no se detendrá allí, redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Importante. Conclusión. ¿Ascender o descender? Es la pregunta que nos hacemos nosotros esta mañana. Dice la palabra de Dios en Hechos 13:21, luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, ¿por cuántos años? 40 años. 40 años administrando, pero importante el concepto que sigue, sin el Espíritu de Dios. 40 años. Si usted repasa lo que leímos hace un momento, mira que el segundo año empezó la decadencia de este rey. Ahí repasamos nosotros la impaciencia, los votos apresurados, la desobediencia, contritar al Espíritu Santo, la envidia, el homicidio, la adivinación y el suicidio. Un pensamiento muy conocido dice, 40 años en la obra del Señor sin conocer al Señor de la obra. Hechos 13:22 y el último texto dice, quitado este le levantó por rey a David, de quien dio testimonio también diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El deseo de Dios para nosotros esta mañana y en este momento, en esta hora, usted que me escucha ahí en la televisión y a través de la radio, este Sistema Nacional de Comunicaciones, el deseo de Dios es una administración conforme a su corazón. Y yo digo amén por eso. Amén. Una administración paciente, una administración que busca consenso, una administración que es obediente, una administración que es espiritual, una administración que está unida, una administración que es visionaria y una administración que está viva. Lamentablemente Saúl se mata, pero Dios quiere administraciones vivas para honrar y gloria de Dios. Que Dios te bendiga esta mañana y podamos reflexionar en este punto de nuestra vida y que todo lo que hagamos, que todo lo que administremos sea para honrar y glorificar el nombre de Dios. Bendiciones.